Muchas gracias. Hay que decir en mi defensa que incluso la palabra dura de la palabra de Dios es palabra agradable, porque es para nuestro bien, porque Dios no nos canta las 40, como se suele decir, porque no tiene otra cosa que hacer, es por nuestro bien. Y actúa como un buen padre y una buena madre con sus hijos. Esto precisamente caracteriza el amor divino. Pues por la tarde, hoy vamos a tener que hablar sobre el tema que es el tema prominente en Malaquías capítulo 2, y son los versículos 10 al 17. Y como título para esta conferencia puse Matrimonios rotos y justicia ignorada. El dolor de un Dios celoso. Ya hemos conocido un poco la situación espiritual en el pueblo de Dios aproximadamente en estos años 410, 420. No sabemos ni siquiera exactamente cuando Malaquías predica lo que él había predicado, pero encaja muy bien con la situación al final del libro de Nehemías. O sea, si quieres allí los capítulos que lo describen un poco, por lo menos el inicio de esa época de Malaquías sería el final del libro de Nehemías. Hemos visto que había dudas. Hoy hablaríamos de una crisis de identidad del pueblo de Dios y además de uno que formó parte de este pueblo. ¿En qué sabemos que Dios nos ama? Esto era la pregunta de ayer por la tarde. Y esta mañana, pues tenemos una mirada aún más profunda en lo que es el culto. Y sí, ¿a quién no se le ponen los pelos de punta? Si tú ves un templo, y ese templo no era precisamente una casa sencilla, sino era muy elaborada, sí, no de la misma gloria como el primer templo, pero aún así un templo, con sus cultos. Si tú vas allí de turista para ver esto, claro, el turismo no se había inventado aún, pero vamos a suponer que vas allí de turista para verlo de lejos, o tal vez no de tan lejos, te quedarías impresionado, no cabe duda, porque aquello, hasta el coro de Ares, empalidece ante el coro de los levitas. Bueno, yo nunca he escuchado cantar a los levitas, pero según cuentan en la escritura, aquello era algo, debe de haber sido algo impresionante. Y luego el olor de las ofrendas. Bueno, perdón que lo diga así, pero esto olió a barbacoa, lógicamente, a barbacoa quemada, pero a barbacoa. Luego el templo como tal, con sus ornamentos y todo esto, y ¿qué nos dimos cuenta? ¿De qué nos dimos cuenta esta mañana? Todo era hueco, como un árbol podrido por dentro. Y esto dolió también a Dios. Pero esto no era todo aún. Hoy nos vamos a dar cuenta de otro problema, y esto es el problema de una crisis matrimonial. Sí, la crisis matrimonial no se inventó en el siglo XXI. Esto viene de lejos. Y era un tema muy importante. Por lo tanto, esa tarde nos toca este tema. Y quiero leer los versículos del 2:10 al versículo 17, cuando no es un pasaje tan largo, así que vamos a escucharlo en uno. Y dice así la palabra de Dios: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé que él amó,
y se casó con hija de Dios extraño. Yahvé cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Yahvé de los ejércitos. Y esto otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Yahvé ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Yahvé Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Yahvé con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Yahvé y en los tales se complace? Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hasta aquí la palabra de Dios, y Señor, te pedimos que tú bendigas la lectura de esa palabra en nosotros, porque tu palabra es verdad y es eterna. Amén. Pues es casi un tema único que vamos a tener ahí. Es el mismo problema que Malaquías menciona aquí que había en Esdras capítulo 9 y 10, lo que dije antes en Nehemías capítulo 13, que había pasado, pues hombres de Israel casados con mujeres extranjeras que adoraban otros dioses. No era un asunto cultural, esto era idolatría y traición al pacto. Y esto es mucho más grave, porque la ley había advertido siglos antes, en Deuteronomio capítulo 7 y Éxodo capítulo 34, en palabras como estas: desviarán a tus hijos en pos de mí, hablando de esas mujeres que adoraban a otros dioses. Y el peor de esos casos, sin lugar a duda, fue Salomón, que por razones políticas se casó con medio mundo, claro, por interés nacional, por supuesto. Y el resultado de esto fue un desastre que se prolongó a través de siglos. Llevó a la ruina primero al reino del norte y finalmente al reino del sur también. Pues si buscas el rastro de la idolatría en el Antiguo Testamento, no solamente lo encuentras con Salomón, sino Salomón simplemente llevó a cabo lo que estaba en el aire, de cierta manera. Porque siendo rey o no, siempre había razones para que los pastos más allá de la verja te parecen más interesantes de lo que hay en tu propia pradera. Y se puede encontrar mil razones para eso. Pues Malaquías escribe en ese ambiente de compromiso roto y cinismo espiritual. Y lo que vemos que resuena en ese texto a través de los siglos es una doble traición, una traición contra Dios
Esto se llama idolatría y una traición contra la esposa legítima. Esto se llama divorcio. Ahora, a esas alturas, claro, aquí estamos ante un texto bíblico. Los autores bíblicos no podían saber lo que ocurriría siglos después. Y cuando aquí se habla de la esposa de tu juventud y se habla del hombre que divorcia, claro, esto en nuestros tiempos, por supuesto, va por ambos lados, ¿vale? Pero esto lo doy por sentado y creo que lo entendemos sin lugar a duda en este sentido. Ahora vamos por partes. La base de toda lealtad la tenemos en el versículo 10, porque eso es el tema. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí hay dos preguntas retóricas potentes. En primer lugar, no tenemos todos un mismo Padre, y en segundo lugar, no nos ha creado un mismo Dios. Y la respuesta a ambas preguntas obviamente es un sí, claro. Un mismo Padre. Allí está el Padre. Dios se designa Padre también en el Antiguo Testamento como aquel que formó, que creó el pueblo de Israel, su pueblo escogido, el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto. Y Él era su Padre. Y ahí hay muchos versículos que indican en esa dirección. Deuteronomio 32, Isaías 63, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta mañana lo hemos escuchado. Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Quiere decir, Israel no es un pueblo como cualquiera, no es una casualidad de un destino ciego como hay muchos pueblos sobre la faz de la tierra, sino Dios dice claramente que Israel es su invención, desde el primer hombre que lleva ese nombre, que originalmente se llama Jacob, hasta la formación completa de ese pueblo, con todos sus errores y todas sus equivocaciones y todos sus pecados. Pero Él es el Padre, solamente hay uno. Y ese pueblo en su momento hizo un pacto. Solemnemente ellos juraron, sí, vamos a cumplir todos los preceptos de esa ley. Sí, amén y aleluya. Y si hubiesen podido firmar, pues hubiesen firmado, pero lo firmaron con su propia voz. En varias ocasiones, por cierto. Esto se llama pacto. Habían hecho un pacto con su Creador, con su Padre. Y ahora esto enlaza con ese tema que tenemos aquí. Esto es el matrimonio. El matrimonio es un pacto. No es un pacto con Dios, pero es un pacto con Dios como testigo. Por lo tanto, el matrimonio, aunque no es exclusivo de aquellos que forman parte del pueblo de Dios, pero solamente los que forman parte del pueblo de Dios pueden disfrutar de un matrimonio en el pleno sentido de la palabra. Eso también es cierto. Un solo Padre, un solo Creador, un solo pacto. Y por eso la traición entre hermanos del pacto es especialmente grave. No rompen solamente relaciones humanas, sino profanan el pacto de sus padres. Y cuando hoy estamos hablando de una crisis matrimonial, igual que hace 2.400 años, hace 3.000 años, y hasta las primeras páginas de la Biblia, siempre surge la cuestión, ¿y qué pinta Dios en todo eso? Algunos ven aquí en esa expresión, en el versículo 11, un claro indicio de ese paralelismo entre el matrimonio y la relación entre Dios y el hombre. Y esa es la razón, porque normalmente cuando se casan dos personas, casi siempre se suele hablar y se suele citar con todo el derecho del mundo
es ejemplo de Cristo y la Iglesia. Quiere decir, un matrimonio, repito, aunque no es exclusivo del pueblo de Dios, siempre refleja, cuando se entiende en el pleno sentido de la palabra, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Esa es la razón, porque el primero de los 12 profetas, Oseas, recibió ese papelón realmente de casarse con una mujer infiel. ¿Por qué? Porque esto era una tragedia personal, porque ella siguió siendo infiel. Pero por otro lado, Oseas lo usa como ejemplo de la infidelidad pactual de su pueblo. O sea, ambas cosas van mano en mano. Aquí todavía no hemos llegado a esto, porque aquí de momento él habla en términos generales. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Alguien que forma parte del pueblo del pacto, y esto formamos como creyentes, porque mañana por la mañana aquí vamos a celebrar la Santa Cena, que no es otra cosa que una renovación de nuestro pacto con Dios. Lo hacemos bíblicamente todos los domingos. Y queremos decir con esto, sí que yo formo parte de este pueblo, me comprometo con ese pueblo, yo honro al pacto que he hecho con Dios y con su pueblo, y esto tiene consecuencias en la forma como nos comportamos los unos con los otros. Por eso aquí dice, ¿y cómo es posible que allí entre vosotros el uno se comporta de forma desleal con el otro? Desleal quiere decir no tomando en cuenta que aquel que tienes al lado es tu hermano en la fe. Claro, es que todos lo sabemos que somos hermanos en la iglesia. Algunos más que otros, por lo visto. Esto quiere decir que todos tenemos un mismo Padre y formamos parte de esa iglesia, no porque nosotros lo hemos escogido, sino porque Dios nos dio esa iglesia. Tú puedes escoger tus amigos, pero no tus familiares, tampoco los familiares de la iglesia. Pero Dios ha hecho un pacto y formas parte de este pacto. Por lo tanto, lo que queda completamente fuera de cualquier opción es la idea de salirte con la tuya, de realizarte a ti mismo. Bueno, lo que hoy en el mundo está tan de auge, el yo y otra vez el yo. En la iglesia, y esta regla no la he inventado yo, de nuevo, pues hay alguien que dijo, si quieres ser primero en el reino de Dios, y a ver, ¿quién no quiere ser el primero? No está prohibido. ¿Qué debe de hacer? Ponerse como último en la fila, y esto nos cuesta horrores. Si no lo conseguimos, esto se llama deslealtad. Quiere decir que estamos traicionando al otro, aquel por la cual, si queréis, Dios en su persona de Dios el Hijo dio su sangre, están a nuestro lado. Por lo tanto, el interés de nuestros hermanos en la fe tiene que ser primordial en nuestra vida. Y esto sí que suena como música de siglos pasados. Pero lo tienes en la primera epístola de Juan, lo tienes en todos los evangelios y lo tienes en las epístolas. El bien de mi hermano, el bien de aquel que tengo yo al lado, incluso el bien de aquel que me cae gordo, vamos a llamarlo así, esto en la iglesia no pasa, ¿verdad? Pero sí, a veces pasa. Pues esa gente son más importantes que yo. Ahora, esto se dice pronto. Ahora, realizarlo, sacar las consecuencias, esto ya es otra cosa muy distinta. Aquí el profeta simplemente habla de deslealtad. Porque no puedes ser leal a Dios
si al mismo tiempo eres desleal al pueblo de Dios? Esto no es posible. O compras ambas cosas o lo dejas. Así de sencillo. Ahora, por otro lado, es un gran privilegio. ¿Por qué? Bueno, porque en el pueblo de Dios tú tienes un gran potencial. Allí tienes hermanos, hermanas, tienes padres, tienes madres, tienes hijos e hijas y tienes amigos. Cuando un hermano además es tu amigo, tienes un tesoro. Solamente muchas veces que no lo aprovechamos. Entonces eso está incluido en eso de deslealmente el uno contra el otro. Lo opuesto es lealtad, pero a esto llegamos en un momento. Concluyendo no el mensaje, pero concluyendo ese versículo 10, sé que algunos ya se asustaron. Concluyendo el versículo 10 es que la fe cristiana, como la fe bíblica en términos generales, no solamente es una relación vertical, es una relación horizontal. No puedes separar ambas cosas, no puedes tener una cosa sin la otra. Y esa relación debe reflejar la fidelidad de Dios ante todo. Ahora, igual te habrás preguntado, igual no, ¿y por qué nos explica eso? Bueno, porque esto es el trasfondo de lo que viene después, ¿vale? Porque cuando luego estamos leyendo que a Dios no le gusta el repudio, ¿no? Algunos traducen el divorcio, claro, ¿y por qué no? ¿Por qué pone esa regla? Lo veremos ahora. En el siguiente versículo 11 y el versículo 12 se habla de una abominación concreta. Y esto es casarse con una hija de Dios extraño. Y bueno, por supuesto podemos extrapolar casarse con un hijo de Dios extraño. Ambas cosas son igual de abominables. Aquí dice que Judá profanó el santuario de Yahvé que él amó casándose con hija de Dios extraño. Lo que Dios ama, ellos lo profanan. Y no era una preferencia personal multiplicado por 1000, ni cuestión de números, era simplemente una infidelidad espiritual. Metían con esto la idolatría dentro del hogar, en la cuna misma de la fe y por extensión en la cuna misma de cada niño que nació en esa casa. Esto era el veneno ya en el potaje, algo que iba a acabar seguro con el pueblo, y así exactamente fue. Y la respuesta de Dios a esto de casarse con hija de Dios extraño es un versículo realmente escalofriante. No hay bendición sobre esto. Yahvé cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Yahvé de los ejércitos. Quiere decir, si has roto un pacto, el otro ya está roto. Si has roto el pacto matrimonial, tu pacto con Dios ya se hizo añicos antes. El resultado de todo esto es que no hay futuro. Que no hay futuro para un pueblo que tolera esto, que lo bendice y que dice, bueno, aquí no ha pasado nada. La aplicación es evidente. No se justifica todo simplemente porque a mí me conviene. No se justifica un matrimonio de ese tipo con una persona que no es creyente con el argumento, pues yo le cambiaré. En el fondo es buena persona. Claro, en el fondo todos somos buenas personas hasta cuando dejemos de serlo. Y esto en este caso pues suele ocurrir más tarde o temprano.
La palabra correspondiente en el Nuevo Testamento es tan clara como el agua. Lo tenemos en 2 de Corintios, y me gustaría leerlo, 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 14 al 16. 2 de Corintios 6, los versículos 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Bien, aquí sale el tema del templo, y no me extrañaría en lo más mínimo si Pablo, antes de escribir esto, se hubiese paseado por el libro de Malaquías, porque es exactamente el mismo tema, para que veamos que esto no son cosas del Antiguo Testamento, porque cada vez cuando la cosa se pone desagradable, pues oigo el argumento, sí, pero esto sale en el Antiguo Testamento. ¿Y qué? Los 10 mandamientos también salen en el Antiguo Testamento. Esto quiere decir que ahora puedo matar a quien me lleve la contraria o cosas por el estilo. Por supuesto que no, o sea, no es un argumento muy bueno. Y cuando dice esto, lo del yugo desigual, no es odio hacia las personas, es protección del corazón, de la fe y de la descendencia, porque de esto el profeta luego hablará. Y no es xenofobia, por supuesto. La barrera del reino de Dios nunca fue una barrera étnica, sino una barrera espiritual. Allí tenemos un ejemplo de Ruth, que era moabita, de un pueblo realmente poco en consonancia con el Dios de Israel, y sin embargo ella estaba dentro del pacto. De hecho, es que prácticamente no hay ninguna boda donde no se cite la palabra de Ruth: tu Dios será mi Dios. Esto es una declaración pactual. Ella en ese momento cambia, repudia a sus dioses propios y se une al Dios de Israel. ¿Y dónde está el problema? Ninguno. Un moabita queda fuera del pacto no por ser moabita, sino por adorar a dioses ajenos. Esto es el tema. Ahora, la historia sigue aquí en el versículo 13. Y el resultado de todo esto, y aquí no estamos hablando de casos aislados, porque si estos fueron casos aislados, posiblemente ni siquiera se mencionaría ni en Nehemías ni aquí. Esto era una epidemia. Y una epidemia no son cosas aisladas. ¿Y qué era el resultado de esto? Lo que pareció tan bonito. Bueno, tenemos que abrirnos a otros dioses. Bueno, yo no voy a repetir toda la argumentación que tenemos hasta el día de hoy. Hasta hay que ser más tolerante, etcétera, etcétera. Bueno, el resultado para el pueblo de Dios fue nefasto, porque las cosas se fueron para abajo, pero de una forma dramática. Y luego sale la pregunta de siempre: ¿y Dios cómo puede permitir esto? ¿Cómo puede permitir Dios que nos vaya la cosa tan mal? Y la respuesta del profeta Malaquías, versículo 13: y esto otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. En otras palabras, podéis ahorraros vuestras lágrimas, porque os lo habéis buscado. Traducido al castellano, plano y sencillo. Es el corazón del pasaje y es uno de los textos más claros sobre el matrimonio en toda la Biblia, estos versículos 13 al 16. Cubrían el altar de lágrimas
con sus ofrendas, pero Dios no las aceptaba, porque eran lágrimas postizas. Eran lágrimas que lloraron su propia desgracia, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas porque ellos mismos se daban lástima. ¿Y por qué habían llegado a la situación? Porque al mismo tiempo ellos eran desleales, no solamente a su Dios, sino con la mujer de su juventud. Ellos lloran por el efecto. El efecto era: Dios no responde, parece que Dios no nos ama, parece que el cielo está cerrado, por eso lloran. Pero no por la causa, su traición. Y el versículo 14 dice: Yahvé ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, tu compañera, y la mujer de tu pacto. Esos son 3 títulos que son muy interesantes. La mujer de tu juventud, esto habla de historia compartida. Bueno, aquí hay más que uno, bueno, yo incluido, que ya ha pasado el ecuador de su vida. Bueno, porque yo no creo que voy a cumplir 168 años. Por lo tanto, hemos visto pasar mucho los que estamos casados. Cosas buenas y cosas malas. Y esto entraba en el paquete, porque así lo hemos prometido, que seré fiel en tiempos buenos y en tiempos malos. Esto no es el problema. Historia compartida. Y aquellos que están casados, de vez en cuando es buena idea, y esto simplemente con un pequeño comentario entre paréntesis, apagar los móviles y la tele y cogerse de la mano y decir: mira, ¿recuerdas aquello? Bueno, no es malo de vez en cuando recordar lo que hemos vivido como matrimonio, las batallas que hemos luchado, los obstáculos que hemos sobrellevado. No siempre ha sido fácil, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y de vez en cuando hace bien recordarlo. La mujer de tu juventud, historia compartida. Luego, en segundo lugar, tu compañera. Esto no es un texto de Partido Socialista, de los sindicatos. Tu compañera quiere decir, esto habla bíblicamente de igualdad. Bueno, ahí vas a decir: bueno, entonces el tío ha caído también en el feminismo. No. Esto no tiene nada que ver con esto. Igualdad quiere decir que una mujer es igual en el pacto que el hombre. Somos iguales por esencia, no en nuestras funciones. Es otra cosa distinta. Y es muy interesante. La compañera que Dios te ha puesto a tu lado. Bueno, si eres mujer, pues lo extrapolas, ¿vale? Correspondientemente. Es tu coheredera. Es la mujer que Dios ama de la misma manera como a ti. No es tu esclava y tu sierva. Te sirve con gusto si tú la amas. Bueno, esto no va a ser una clase de matrimonial, porque seguramente seré yo la persona menos adecuada para eso. Sobre todo si una mujer no está y no se puede defender. Pero bueno, a veces las cosas hay que mencionar. Y luego, en tercer lugar, la mujer de tu pacto. Los que estamos casados hemos hecho un pacto en su momento. Y esto es fácil olvidarse cuando las aguas suben en el día a día. En aquel entonces todo era de color de rosa. Bueno, esto ya poco a poco, como muy tarde con el nacimiento del primer hijo, se relativiza un poco. Y luego igual viene otro, y luego, en fin, pues la vida no suele desarrollarse de una forma, vamos a decirlo, exaltante a partir de cierto momento, sino hay problemas. Y cuando los niños salen de la casa y creen que ya lo hemos conseguido, ya vuelven los padres. Y siempre hay una cosa, ¿vale? Ahora, esto habla de pacto. Esto habla de que no solamente los dos están luchando juntos con las inclemencias de la vida, que por cierto Dios lo permite en nuestra vida,
sino esto quiere decir que son tres. Ese pacto lo hemos hecho delante de Dios, ese pacto matrimonial. Y ese Dios no ha cambiado. Esto era un recordatorio también para los israelitas. Un recordatorio de lo que es el matrimonio. El matrimonio puede ser lo más bonito sobre la faz de la tierra o puede ser el mismo infierno. Raras veces nos quedamos en términos medios. Se puede, pero no siempre lo conseguimos. Esto quiere decir que mejor optar por lo positivo. Y esto lo recuperamos cuando nos damos cuenta que nuestro matrimonio, y uno nunca es demasiado viejo para darse cuenta que Dios forma parte de nuestro matrimonio. A veces lo olvidamos. Por eso es tan importante ese consejo del apóstol Pablo, no dejéis que un día termine sin que lo dejáis atrás juntos, y oráis y os perdonáis y os cogéis de la mano y dice, bueno, vamos a dejarlo por el bien de nuestra familia y por cumplir el pacto con Dios. Y aunque yo tenga 100,000 veces razón, y como hombre siempre tenga la razón, obviamente, pues las mujeres igual dicen lo mismo, no lo sé, pero da igual. Cristo tenía razón en todo, y al final se dejó crucificar. Y Él nos lo dijo, Él dice, si quieres ser el primero, tienes que acostumbrarte a ser el último. Y el mejor lugar donde aprendes esto es el matrimonio. Pero esto a la vez es su encanto. Porque lo que tú pierdes, supuestamente, es lo que vas ganando en bendición. Y esto es el secreto de un matrimonio. Y debo añadir de un matrimonio feliz. Y feliz no quiere decir que tienes 1000 corazones que están orbitando alrededor de tu cabeza, sino esto quiere decir que hemos encontrado nuestro equilibrio y nuestra paz en las manos de Dios. Y Él nos cuida. Y Él no dejará que nuestro matrimonio se vaya para abajo simplemente por nuestros propios egoísmos. Son verdades tan sencillas, pero a veces tan difíciles por lo visto de practicarlo. Dice este versículo 14, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora me dirijo particularmente a los hombres. Si miras a tu esposa, pues tal vez esta noche, o miras una foto, si no quieres decirlo en su presencia, dices, bueno, esto es la mujer de mi pacto. Esto es el único amor de mi vida. Esto es aquella por lo cual Cristo espera que yo dé mi vida si hace falta. Esto cambia muchas cosas. Y tal vez cambia también estas riñas y estas debates y discusiones realmente sin sentido cuando nos paramos un momento y decimos, bueno, es la mujer de mi pacto. Me he comprometido con ella en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Pero esto no es todo el aspecto. Llegamos al versículo 15. Y el versículo 15 realmente, en mi opinión, es un versículo fascinante. ¿No hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? Bueno, algunos dicen que esto es uno de los versículos más complejos del Antiguo Testamento. Personalmente no comparto esa opinión. Ese versículo, lo que parece difícil en ese versículo es que dice muchas verdades de una forma muy concentrada. Esto lo convierte tal vez en algo inusual porque nosotros estamos acostumbrados de que todos nos lo desglosen en 1000 frases y ahí lo tienes todo súper concentrado. No hizo Él uno. Bueno, ¿de qué uno está hablando? Si miras el texto original,
pues obviamente lo que se te viene a la mente es que y los dos serán uno. Esto es la idea que hay detrás. Esto es la unidad matrimonial. Son dos personas, pero se convierten en una entidad, en la comunión más estrecha que se puede vivir sobre la faz de la tierra. Pero no solamente esto, no hizo él uno, lo cual quiere decir que para ti solamente hay una mujer, y para ti mujer solamente hay un hombre, no 5. Y las verdades a veces son mucho más sencillas de lo que parecen. Y hoy día, pues cuando dices estas cosas, hablas de hombre y de mujer, bueno, ya casi son una frase revolucionaria por la cual casi te pueden meter en la cárcel. Pero la Biblia es así de sencillo. Solamente hay dos posibilidades, hombre y mujer, y están los dos pensados el uno para el otro, y no 100,000 otras variantes. Entonces, esto quiere decir que esto es lo que Dios ha pensado. El matrimonio es su invención. Esto no es algo que Adán dijo, bueno, es que sería estupendo pues tener allí pues otra persona. Sí, estaba más solo que la una, y nunca mejor dicho, porque no había nadie más, pero la compañera la trajo Dios, era su mejor regalo. Y fíjate el detalle en el libro de Génesis, cuando Dios se la presenta a Adán, él no trajo 10 modelos y dijo, bueno, escoge la más guapa y la que, en fin, y los otros pues los hago desaparecer. O serán tus sirvientas, o vete tú a saber. No, esto no era la intención de Dios, había solamente una opción. Y esta opción se llamaba Eva, y ella era mujer. Ahora, la reacción de Adán, o sea, si esto lo lees, realmente alucinas en colores. Porque el texto bíblico no lo recoge con toda su fuerza, porque cuando la ve, él dice, carne de mi carne y hueso de mi hueso. Bueno, eso, en castellano suena un poco raro. En la Biblia, en el hebreo, de la manera como está escrito, esto es la primera poesía que sale en la Biblia. O sea, Adán cuando la ve, si hubiese sido norteamericano hubiese dicho, wow, pero no lo era. Compone una poesía al mejor estilo cervantino. Entonces, esto es lo que teníamos ahí, o sea, pone un monumento a su esposa, nada más verla. Y esto era la única opción que había. Dios no dijo, vale, pues mira, si esta no te gusta, pues la puedes devolver dentro de los primeros 5 días y te devuelvo el dinero, algo por el estilo. O si esto no funciona, pues mira, vamos a inventar otra cosa, ¿no? Esto era, punto. Y a Adán le gustó. Y de esa pareja, por eso aquí el énfasis está sobre esa expresión uno, no hizo él uno, una pareja, los dos son uno, y esto quiere decir que allí empieza la línea de la salvación que empieza en Génesis 3:15 y culmina en nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, miles de años más tarde. Esto es la idea que Dios tenía. Por eso pacto y matrimonio va en la misma dirección. Y esa palabra que viene aquí, habiendo en él abundancia de espíritu, es una forma de decir, Dios hubiese sido capaz de crear una mujer para cada día, o un hombre para cada día, o pues inventarse otras cosas. Pues hoy eso lo hemos inventado en el siglo XXI, pero no lo hizo, ¿vale? Esto es lo que había. Él tenía abundancia de espíritu, que dice que no le faltaban los medios. Y hizo precisamente esto. ¿Y por qué lo hace? Porque era la mejor opción.
Dios no hace chapuzas. A eso tenemos que acostumbrarnos. ¿Por qué uno? Ahora, esto es la pregunta que surge. ¿Por qué no 2 o 3? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ahora imagínate un matrimonio donde se cambian de pareja cada 5 años. Bueno, no tienes que imaginártelo. Pues mira lo que ves por ahí, ¿vale? Recuerdo que en una ocasión, y la verdad es que yo me quedé de piedra, mi esposa también, nuestro hijo vuelve del colegio y estamos hablando de hace 20 años o más. Y dice, creo que soy el único hijo de mi clase que viene de una familia normal. Pero ese niño, ¿qué dice? Dice, no, porque el otro no tiene madre, el otro no tiene padre, o no tiene ninguno de los dos, o está con la abuela. Entonces esto me hizo pensar. Me hizo pensar en las consecuencias de esto. Bueno, si el mundo lo hace, pues sí. Pero esto en el pueblo de Dios causa un problema aún más grande. Porque Dios nos ha llamado a ganar ese mundo para Él, a extender el reino de Dios. Y parece que en nuestros días la estrategia preferida del diablo de evitar esto es romper los matrimonios. Y bueno, vosotros sabéis muy bien que esto no para automáticamente aquí en la puerta. Hay que pensar en esto, lo que esto significa. Eso debilita la iglesia. Bueno, si debilita la iglesia, eso es una cosa, pero debilita la obra de Dios sobre ese planeta. Y nuestro problema es que no estamos pensando estratégicamente. Estamos hablando de un ejército que es llamado de parte de Dios para conquistar ese mundo, y ese ejército se está diezmando a sí mismo. Porque cuando pensamos en herencia para nuestros hijos, normalmente simplemente pensamos en casas y dinero. Y esto es lo que un niño necesita de menos. Lo que necesita es el cariño de una madre, de un padre, y que los dos se llevan bien, a pesar de sus diferencias que a veces ocurren. Esto porque Dios buscaba una descendencia. Guardaos pues, dice el versículo 15, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Se puede decir más alto, pero más claro creo que no lo vamos a conseguir. Esto quiere decir, y voy a hablar muy claro, si ahí hay un problema, y cada uno, bueno, yo no conozco el matrimonio aquí de nadie, pero tú lo sabes, tú sabes cómo van las cosas o cómo no van. Y sobre todo lo digo a aquellos que ahora están en una edad donde van a tener hijos o ya tienen hijos. Lucha por tu matrimonio si tienes un problema. Lucha por tus hijos, lucha por su futuro, porque esto es mucho más espiritual que tú te lo imaginas. No se habla aquí de gustos personales, de que a mí me han ofendido, o que a mí esto no me gusta y aquello no me gusta, y mi marido ahora está roncando, y mi mujer pues ahora tiene, no sé lo que tiene, pues arrugas, o vete tú a saber. Me busca otra más guapo, me busco otro que no es tan tonto como el mío, y bueno, es que mil cosas. Bueno, a veces hablamos de broma, pero a veces la broma se convierte en algo bastante más serio. Lucha por tu matrimonio, convierte tu matrimonio en algo bonito. No digo en algo perfecto, pero en algo bonito. En un mundo que se está desquebrajando, en un mundo que se va al garete a pasos gigantescos, los matrimonios cristianos deben de ser un oasis
donde otros que están fuera adorando a sus dioses, que son simplemente dioses incapaces, que van a encontrar reposo y descanso en tu casa y con una familia que funcione. No a la perfección, de eso no estamos hablando, pero que funcione según lo previsto. Versículo 16, porque Yahvé Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Bueno, ahora quiero decir una cosa. Él aborrece el divorcio, pero no aborrece a los divorciados. Ahí esa diferencia tenemos que hacer. A veces las cosas pasan y ya han pasado. Esto quiere decir que, bueno, aquella mujer y aquel hombre, bueno, para siempre, bueno, van a estar aislados, privados de todas las bendiciones de parte del Señor. Mira, una vez más, y aquí en ese texto es lo mismo, mañana lo vamos a hablar con más claridad porque todavía no hemos llegado a esto. Sí que hay perdón, incluso para los casos más desesperados, y cuando solamente hay devastación y fealdad y escombros de un proyecto que en su momento empezó bien, que sepas una cosa, Dios puede recuperar los años que el pulgón ha comido, porque nuestro Dios no es impotente y nos ve esto y dice qué desgracia, nuestro Dios tiene un remedio. Así que si ha pasado, entonces no mires atrás. Busca a tu Dios. Dios puede hacer algo de tu vida que tú no te imaginas. Y si aún no ha pasado, una vez más te lo digo, lucha por tu matrimonio, no solamente por ti, no solamente por tus hijos, pero por el bien del reino de Dios. Dios no quiere esto. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé de los ejércitos, el que cubre de iniquidad su vestido. Es una imagen muy bonita. Esto habla de un manto con el cual el esposo cubrió a su esposa, ese manto que le da seguridad y protección. Y ese manto, según este versículo, es un manto, un vestido de iniquidad. Es algo horrible. Cuando el lugar que debería dar seguridad se convierte en algo inseguro y en una fuente de iniquidad. La Escritura nos habla en este caso muy claramente de estas cosas. Y quiero ver los dos lados, que por un lado Dios no quiere esto. Y por otro lado, como veremos en los versículos que siguen, esto no es el final de la historia. Si el pacto se ha roto, como Israel ha roto su pacto con Dios, entonces ¿qué pasa? Dios ha hecho un pacto nuevo. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que hace que crezca de lo devastado algo nuevo. Dios no quiere que malgastes el resto de tu vida con llanto sobre el altar que no sirve a nadie. Arrepiéntete. Busca a tu Dios. Y donde hay problemas en esa área, tienes que buscar a gente. No estoy hablando de psicología. La psicología puede tener su sitio. Estoy hablando de gente que sepa aplicar lo que enseña la palabra de Dios con respeto, pero con claridad a una vida personal. Busca gente así. Y si no los tienes en el pueblo al lado, pues cruza toda la península hasta que lo encuentres. Porque esto tiene que tener prioridad. Porque Yahvé Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis
desleales. Ahora, termino con el versículo 17. Esas cosas cansan a Dios. Yo no he leído esa expresión en ningún otro sitio. Aquí dice, habéis hecho cansar a Yahvé con vuestras palabras. Aquí se dice, eres un cansino. O sea, ¿tú conoces personas cansinas? Te aburren con el mismo rollo hasta que salgan las lágrimas. Son cansinos. Y no dejan de serlo con buenas palabras. Y esto es lo que tenemos aquí. Habéis hecho cansar a Yahvé con vuestras palabras. Claro, Dios no se cansa, pero esto es una imagen. Quiere decir que le habéis dado la lata una y otra vez. ¿Y con qué resultado? Con ninguno. Porque el problema es tuyo. Y si tú no lo resuelves, no creas que Dios reaccione de ninguna manera. Dios está cansado de esas cosas. Y decís en qué le hemos cansado. O sea, a mí me encanta el sarcasmo de Malaquías. O sea, ellos han hecho todo lo que se podía hacer, lo han hecho mal. Han hecho saltado todo lo que Dios ha mandado a la torera. Y luego que dice, pero ¿cómo lo hacen los futbolistas? Italianos sobre todo. ¿Pero qué he hecho yo? ¿Vale? ¿Qué he hecho yo? Bueno, acabas de cometer una infracción en un partido de fútbol, como lo hemos visto en algún partido, no recuerdo cuál, donde literalmente daba un salto, el otro, y dice, bueno, ¿y yo qué he hecho? O sea, yo ando por ahí, el otro de repente pues hace un salta por las aires. Que de verdad, es que a veces somos muy duros de pelar. ¿Pero qué he hecho yo? Bueno, ¿qué has hecho? Pues de 10 mandamientos has quebrado 9, ¿te parece poca cosa? Habéis hecho cansar a Yahvé con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Yahvé, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En otras palabras, esto es ética a la inversa. Al mal le llaman bien y al bien le llaman mal. Esto me recuerda de más que un papel sobre temas de ética sexual que hoy salen. O sea, todo lo que está bien está mal y todo lo que está mal está bien. Lo triste es que la iglesia, algunas iglesias por lo menos, tienen mucha facilidad de copiar esto. Y el problema, luego nos preguntamos, ¿y qué hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho es que hemos tirado por la borda todo lo que Dios ha llamado sagrado. Eso es lo que hemos hecho. Y luego decimos, ¿y Dios cómo puede permitir eso? O sea, la pregunta favorita no solamente de los incrédulos, sino también de más que un creyente. ¿Y por qué Dios me hace esto? ¿Dónde está el Dios de justicia? Dice aquí. O sea, ¿dónde está Dios cuando pasó esto? Y no nos suele pasar por la cabeza que Dios estaba mirando y pensando a ver si se da cuenta de lo que está haciendo. Esto, bueno, el hermano ya os avisó, pues lo siento mucho, pero en estos dos capítulos, bueno, mañana va a ser distinto, ¿vale? Mañana va a ser distinto, por eso hay que venir a las 5 conferencias, por eso Malaquías no termina aquí con el capítulo 2, porque hay un capítulo 3 y hay un capítulo 4. Entonces mañana aquí, bueno, si tiene que ir a tu iglesia, pues no quiero llamar a la insubordinación, así que lo que puede estar, pues está. Porque mañana vamos a ver, porque uno se pregunta, bueno, si esto es el cuadro, pues entonces apaga y vámonos, porque ahí no hay que hacer nada, sí hay algo que hacer.
Y simplemente digo esto, lo que dije también esta mañana. Siempre en los profetas, y lo digo sobre todo para los que mañana no están. En primer lugar te digo, me haces un favor y te lees el resto hoy antes de dormirte, ¿vale? Entonces ya has cumplido con lo tuyo. Y verás cómo esto se puede resolver, cuál es la solución. Y la solución se llama Cristo, porque allí en el capítulo 3 y en el capítulo 4 se habla de muchas de las cosas que luego después de un silencio de 400 años se llevaron a cabo. Y sale una frase, Él volverá el corazón de los padres a los hijos. Para muchos una declaración enigmática. Ahora, ya conoces el contexto y crees que ya tienes una idea de lo que esto significa. Esto se cumple en la obra redentora de Cristo. Y esto vamos a mirarlo mañana. Por eso aquí te lo dejo, ¿vale? Yo no voy a anticipar nada, pero vamos a pedirle al Señor todos los días, con todo nuestro corazón, que Él sane nuestros matrimonios. Que Él nos ayude a ser fieles a nuestros votos que hemos hecho. Que Él nos ayude a educar a nuestros hijos, de no poner el matrimonio en ridículo, sino de ayudarles a entender que el matrimonio es la mejor invención que Dios ha tenido para un hombre y para una mujer. Hablar del matrimonio como algo que refleja el pacto de Dios. Y el pacto de Dios es la base de nuestra salvación. Y nuestro matrimonio lo debe de reflejar todos los días. Y cuando piensas en esto, y cuando entiendes esto, ya no hablas ligeramente de esto. Porque esto es una lección visual de todos los días del amor de Cristo hacia su iglesia. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos orar por lo que acabamos de escuchar. Señor, te pedimos por nuestros matrimonios, aquí en la iglesia, en tu iglesia, en términos general en este país, en el mundo. Señor, te pedimos que tú fortalezcas las familias. Señor, es tan fácil dejarse influenciar por toda la basura que nos llega todos los días del mundo y con su desprecio abismal hacia todo lo que es sagrado y particularmente una sexualidad sana en un matrimonio funcional. Señor, el mundo lo odia y el diablo aún más. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a no caer en la misma trampa, sino ayúdanos a apreciar lo bueno, apreciar el compañero o la compañera que tú has puesto a nuestro lado, esas personas que tú has puesto a nuestro lado para que nos complementemos. Señor, ayúdanos a no dar paso en falso. Y Señor, te pido particularmente por aquellos que de momento están luchando en esa área. No es una vergüenza confesarlo. Requiere valentía. Y te pedimos, Señor, que tú ayudes y bendigas a esas personas que están dispuestas a buscar ayuda donde ayuda necesitan. Señor, pedimos que tú fortalezcas esta iglesia, que fortalezcas sus familias. Y te pido también por las personas que aún no se han casado. Señor, que tú les ayudes a entender lo que es el matrimonio y que busquen un compañero, una compañera fiel, que te teme a ti más que otra cosa y que está dispuesto a cumplir ese pacto hasta el último momento y hasta que la muerte nos separe. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.